Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Soleimani se alza en prominencia. Hagamos un viaje a 1979, el año de la revolución iraní. El Shah de Irán ha huido del país, expulsado por los seguidores del Ayatolá Ruhollah Jomeini, un revolucionario musulmán chiita que llevaba 15 años exiliado. Tras regresar a Irán, Jomeini ahora necesita una fuerza militar para mantener su control del poder. Establece el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o IRQ. Se une un joven de 22 años sin experiencia militar, Qasem Soleimani. La vida en el IRQ le queda bien. Demuestra que es un comandante capaz, y pronto lo invitan a un campo de entrenamiento de élite, donde sobresale. Incluso se niega a ausentarse por enfermedad cuando recibe un disparo accidental en el brazo. En septiembre de 1980, Irak invade Irán y estalla una amarga guerra. Soleimani se encuentra en el frente, al frente de una compañía militar. La guerra dura 8 años y Soleimani asciende rápidamente en las filas. Es durante este tiempo cuando llega a creer que Irak debería, de ahí en adelante, permanecer débil, incapaz de volver a amenazar a Irán. Es una filosofía que luego extiende a todos los países de la región. Y, dado que Estados Unidos estaba alineado con los iraquíes, empieza a creer que los Estados Unidos deben ser destruidos. La guerra termina en un punto muerto con más de 100.000 soldados muertos en ambos bandos. Si se pasa una década, desde el final de la guerra hasta 1997, Soleimani se convierte en comandante del brazo de inteligencia especial del IRQ, la Fuerza Quds. Desde su posición de poder, Soleimani, ahora general, comienza a librar guerras secretas en varios frentes, en Europa, África, Oriente Medio, Afganistán y Pakistán. Durante los próximos años, Quds se centrará en reclutar y entrenar a facciones terroristas, y en fomentar la insurrección. Bajo el mando de Soleimani, seguirá apoyando a las facciones musulmanas que luchan en la guerra de Bosnia. Entrenará y armará a Hamás y a la Yihad Islámica en Palestina. Brindará apoyo al régimen del presidente Bashar al-Assad en Siria, así como a los militantes hutíes que luchan contra las fuerzas saudíes en Yemen. Y, en Afganistán, la fuerza Quds trabajará con los talibanes para matar a estadounidenses. En 2003, Estados Unidos invade Irak con órdenes de sacar a Saddam Hussein del poder. A pesar de que su odio por Saddam es fuerte, el odio de Soleimani hacia los Estados Unidos crece aún más. Supervisa el suministro de materiales para que los iraquíes ataquen a las fuerzas estadounidenses. Las fuerzas iraníes colocan bombas en las superficies de las carreteras para destruir los vehículos estadounidenses y atacan las bases estadounidenses. Y mientras todo esto sucede, el poder de Soleimani crece. En 2013, el exagente de la CIA John Maguire llamó a Soleimani el agente más poderoso del mundo actual. Y añade, nadie ha oído hablar de él. Sin embargo, el propio Soleimani no se avergüenza de autopromocionarse. Incluso escribe al comandante de las fuerzas estadounidenses. En Irak, el general David Petraeus, yo, Qasem Soleimani, controlo la política de Irán con respecto a Irak, Líbano, Gaza y Afganistán. La captura de Tikrit por las fuerzas iraníes fue un duro golpe simbólico y táctico para el ISIS. Irán siempre ha buscado contener a los musulmanes sunitas que viven en Irak. Los musulmanes de Irán son mayoritariamente chiitas. En marzo de 2015, no es diferente. Para los iraníes, los terroristas sunitas del ISIS son enemigos. No están muy satisfechos con el éxito del ISIS al establecer su califato en suelo iraquí, por lo que no sorprende que Soleimani lance un ataque con 20.000 combatientes militares chiitas. Tikrit está controlada por el ISIS desde 2014. La ciudad no es enorme, pero es significativa, tanto simbólica como tácticamente. Fue el lugar de nacimiento del exdictador iraquí Saddam Hussein. Y se encuentra a orillas del Tigris, a medio camino entre Bagdad, al sur, y Mosela, al norte. Las probabilidades para los 4
000 combatientes del ISIS no parecen buenas, los 20.000 iraníes los superan con creces en número. Y luego vienen aún más malas noticias para el ISIS, su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, ha resultado gravemente herido por un ataque con aviones no tripulados estadounidenses. Las operaciones han sido entregadas a su adjunto. Mientras los combatientes del ISIS esperan a los iraníes, las explosiones de cohetes lanzados por las fuerzas de Soleimani iluminan el cielo. No hay nada que las fuerzas de al-Baghdadi en Tikrit puedan hacer para detener el avance de las fuerzas iraníes. Mientras tanto, a menos de 100 millas de distancia, las fuerzas estadounidenses atacan desde el aire la ciudad de Kirkuk, controlada por el ISIS, en coordinación con las fuerzas terrestres kurdas turcas. El ISIS se enfrenta a ataques en dos frentes simultáneamente, ataques perpetrados por rivales acérrimos, Estados Unidos e Irán. Pero no importa. El ISIS está en retirada. Se habla de Soleimani, pero ISIS y al-Baghdadi ocupan un lugar central. Son las 10:09 a.m. del 2 de diciembre de 2015. En Washington, D.C., la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes está discutiendo la amenaza del ISIS. Todos los presentes en la sala han recibido información sobre el ISIS y al-Baghdadi. Más de 200 personas han muerto en ataques terroristas, sin incluir las miles de víctimas en Irak y Siria. Apenas han pasado 3 semanas desde que una campaña de atentados en París conmocionó al mundo. Los ataques, en el Stade de France, en el Teatro Bataclan y en otros lugares de la ciudad, han dejado 130 muertos inocentes. Incluso con estos ataques frescos en sus mentes, la atención del comité se centra en el IRQ y en el general Soleimani, de 58 años, considerado por muchos como una amenaza mucho mayor que el ISIS y su líder. El presidente del comité, Ed Royce, habla sobre el apoyo del IRQ al terrorismo internacional, las violaciones de los derechos humanos y la proliferación nuclear. Sostiene que el IRQ ha hecho de Irán la amenaza que es. Otro político afirma que, si bien al-Baghdadi es un buen mascarón de proa para el ISIS, solo será un pequeño paso atrás cuando lo sustituyan. Pero Soleimani es brillante, en otra vida, alguien que dirigiría Microsoft, y su eliminación provocará una pérdida irrecuperable de liderazgo e inteligencia. En total, las discusiones de la reunión del comité duran 2 horas, pero Soleimani ha sido nombrado solo 2 veces. El ISIS ha sido expulsado de Tikrit, y Soleimani ha vuelto a desaparecer en las sombras. La retirada de al-Baghdadi y el ISIS vuelven a ocupar un lugar central cuando, esa misma tarde, una pareja pakistaní, inspirada por el ISIS, ataca un edificio del Departamento de Salud local en San Bernardino, California, y deja un saldo de 14 estadounidenses muertos. Una carta de Pompeo a Soleimani no se lee, pero el mensaje es claro. En noviembre de 2017, Soleimani escribe al líder supremo de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, para confirmar su victoria estratégica sobre el ISIS en Siria. No es solo una victoria estratégica, sino también una venganza por un humillante ataque del ISIS en el corazón de la capital iraní, Teherán. Hace 5 meses, un ataque sorpresa de 7 combatientes del ISIS provocó 17 muertos y 43 heridos, el primer ataque de este tipo en suelo iraní. Ahora, la ciudadela de Abu Kamal, el último bastión del ISIS en Siria, ha sido capturada. Las fotos de Soleimani al mando de sus tropas, tranquilas, profesionales y rodeado de guardaespaldas, están omnipresentes en los medios de comunicación. Su carta habla de jóvenes de ISIS que se hacen estallar en ataques suicidas en nombre del Islam. Pero luego gira y dirige su energía hacia el mayor enemigo de Irán, los Estados Unidos. Afirma que todos estos crímenes fueron planeados y ejecutados por líderes y organizaciones vinculadas a los Estados Unidos. A 7.000 millas de distancia, Mike Pompeo, director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, ha seguido de cerca la situación. Tiene una historia con Soleimani que se remonta a la Guerra del Golfo. Pompeo deja claro que Estados Unidos lo responsabilizará a él,
y a Irán por cualquier ataque a los intereses estadounidenses en Irak por parte de las fuerzas que están bajo su control. Incluso llega a enviar una carta a Soleimani diciendo que Estados Unidos tomará represalias agresivas en respuesta a cualquier terrorismo patrocinado por Irán. Soleimani no acepta ni lee la carta, pero el mensaje ha sido recibido. Estados Unidos está claramente en guerra con Soleimani. Y también lo está al-Baghdadi, que ha desaparecido cuando Soleimani se acerca. Planea matar a Soleimani. El presidente Trump planea eliminar a ambos. Se dictan órdenes de muerte contra ellos. Bajo Trump, se deben eliminar todas las amenazas terroristas, y eso significa todas. La muerte llega a los líderes de ISIS. Son las 21:15 del 30 de enero de 2018. En Washington, el presidente Trump pronunciará su primer discurso sobre el Estado de la Unión. Tiene mucho de qué hablar. Pero alrededor de 40 minutos después, su atención se centra en la guerra contra el terrorismo. Hace un año, prometió el desarrollo de un nuevo plan para derrotar a ISIS. Y su postura agresiva ha estado funcionando. De hecho, el ISIS ya ha perdido el 95% de su territorio. Pero, a pesar de eso, los ataques contra objetivos estadounidenses no han cesado. 2 semanas después del discurso, arrestan en Turquía a Ismael Aletawi, de 55 años, el principal lugarteniente de al-Baghdadi responsable de apedrear, decapitar y arrojar a personas desde los tejados. Los turcos extraen información, incluidos detalles de los hogares y movimientos secretos de al-Baghdadi en Siria, y la transmiten inmediatamente a las autoridades iraquíes y a la CIA. Utilizando las revelaciones de Aletawi y su teléfono móvil, la CIA tiende una trampa. 4 de los principales líderes de ISIS responden a los mensajes de texto del teléfono de Aletawi, y acuerdan reunirse en un lugar seguro en Irak. Son puestos bajo custodia rápidamente. A ninguno de ellos, ni a Aletawi, se les ha vuelto a ver en público. De hecho, su destino nunca se ha revelado. Los líderes del ISIS han sufrido un duro golpe. A pesar de todos sus intentos de permanecer oculto, el paradero de al-Baghdadi finalmente se descubre gracias a 2 golpes de suerte. Primero, arrestan a una de sus muchas esposas, y a un mensajero que actúa como su guardaespaldas. Revelan que al-Baghdadi vive en un complejo en lo alto de una colina en Barisha. Luego, un árabe cuya identidad permanece en secreto traiciona a al-Baghdadi, y proporciona a la CIA información privilegiada sobre el acuerdo del complejo. El escenario está listo. 27 de octubre de 2019, la 1:10 a.m. Los acosadores nocturnos, algunos de los mejores aviadores del ejército de los Estados Unidos, se acercan al complejo de al-Baghdadi en Black Hawks y Chinooks. Los ven y están siendo atacados. Nadie está herido. Responden disparando ametralladoras desde los Black Hawks. Sus objetivos de ISIS están neutralizados. Los Black Hawks aterrizan fuera del complejo, y un equipo de 10 hombres de la Fuerza Delta salta y se extiende. Hacen agujeros en la pared del complejo, y se preparan para entrar en los edificios. Solo 10 minutos después del aterrizaje, un soldado pide en árabe la rendición de al-Baghdadi. Aparecen mujeres y niños. Los registran rápidamente y luego los llevan a un helicóptero que los espera. Informan a los soldados de que al menos 4 combatientes del ISIS se encuentran en el complejo junto con al-Baghdadi y 2 de sus hijos. El árabe que traicionó a al-Baghdadi se encuentra dentro de la residencia de al-Baghdadi, y se da a conocer a los soldados que se acercan. Van de habitación en habitación rápidamente. Se encuentra a 4 mujeres, 2 de las cuales están casadas con al-Baghdadi, con chalecos suicidas. Una intenta detonar su chaleco. Sin dudarlo, los 4 reciben un disparo en la cabeza. En otros lugares, 2 combatientes de ISIS son asesinados a tiros cuando intentaban detonar explosivos.
Conan, un perro militar belga de los Malinois, sigue a al-Baghdadi por los túneles de escape. Al-Baghdadi queda atrapado. Atrae a sus 2 hijos pequeños que están con él a su lado. Momentos después, detona su chaleco suicida, matándose a sí mismo y a los niños al instante. Su cabeza permanece intacta. Más tarde, junto con las pruebas de ADN, esto permite que Delta Force sepa que tienen a su hombre. A la mañana siguiente, de vuelta en Washington, Trump habla desde la Casa Blanca. Anoche, Estados Unidos llevó ante la justicia al líder terrorista mundial, proclama. Abu Bakr al-Baghdadi está muerto. La respuesta mundial es positiva. Incluso Rusia aplaude el resultado. Pero en Irán, Soleimani está menos que impresionado. Y durante un tiempo, el ISIS se niega incluso a reconocer que su líder está muerto. A finales de 2019, la tensión entre Estados Unidos e Irán se intensifica enormemente. Son las 19:20 del 27 de diciembre de 2019. Ubicación: Kirkuk, Irak. En el campamento K1, una base militar conjunta entre Irak y Estados Unidos, la cena acaba de terminar. Los cohetes Katyusha, de 5 pies de largo, impactan inesperadamente, principalmente en el lado estadounidense del campamento. 4 militares estadounidenses y 2 miembros del personal de seguridad iraquí resultan heridos y un contratista civil estadounidense, Naures Hamid, muere. Ya se han producido otros 11 incidentes con cohetes desde noviembre, pero, hasta ahora, nadie ha muerto. Se toma como un acto de guerra. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, recuerda a los iraníes que los ataques orquestados por ellos recibirán una respuesta estadounidense decisiva. Un día después, a 3,000 millas al sur de Irak, en Mogadiscio, Somalia, terroristas de Al-Qaeda respaldados por Irán hacen explotar un camión bomba en un concurrido puesto de control de seguridad. 90 han muerto. 120 están heridos. Pompeo anuncia que ha llegado el momento de esa respuesta decisiva. A la mañana siguiente, a las 11 a.m., los F-15 Strike Eagles de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzan bombas guiadas con precisión sobre sus objetivos preseleccionados, 3 depósitos de munición iraníes en Irak y 2 en Siria. 25 personas mueren en los ataques y 55 resultan heridas. Mientras tanto, en Somalia, aviones estadounidenses, en colaboración con el gobierno somalí, atacan y matan a los 4 militantes responsables del bombardeo en Mogadiscio. Irán promete venganza, una dura respuesta a las fuerzas estadounidenses en Irak. Pompeo reitera que Estados Unidos no tolerará las acciones iraníes que pongan en riesgo la vida de los estadounidenses. Nochevieja. La tensión aumenta en Bagdad tras 3 meses de protestas contra los iraníes por parte de musulmanes sunitas. Los contramanifestantes respaldados por Irán ya están en juego. Y esta noche, un tercer grupo, los dolientes de los milicianos muertos en el bombardeo estadounidense de hace 2 días, se une al enfrentamiento. Arrojan piedras a la embajada de los Estados Unidos y gritan muerte a Estados Unidos. Finalmente, rompen las paredes exteriores de la embajada, entran en las instalaciones de almacenamiento y saquean los archivos. Los marines estadounidenses apuntan con sus armas a la multitud desde los miradores de lo alto del edificio de la embajada. Trump tuitea. Irán está orquestando un ataque contra la embajada de Estados Unidos en Irak. Serán considerados plenamente responsables. 1000 miembros de la milicia pasan la noche en los alrededores de la embajada. Los estadounidenses están atrapados. Los iraquíes no intervienen. Finalmente, los marines estadounidenses disparan gas lacrimógeno, y 2 helicópteros de combate se acercan para amenazar a la muchedumbre, que se dispersa. Cuando el asedio a la embajada llega a su fin, Soleimani hace planes para una nueva ola de ataques contra las tropas estadounidenses. Se embarca en un avión sirio para llevarlo de Damasco a Bagdad.
Lo único que queda es una mano cortada y un anillo distintivo. Son las 12:32 a.m. del 3 de enero de 2020. El general Qasem Soleimani está sentado en la primera fila de un Airbus A320 cuando aterriza en el aeropuerto internacional de Bagdad, en Irak, tras un vuelo de 1 hora desde la capital siria. Lo acompañan 2 leales guardaespaldas de Quds y 2 funcionarios iraníes de alto nivel. Soleimani confía implícitamente en cada uno de ellos. Desembarcan y se encuentran con Abu Mahdi al-Muhandis, fundador de la milicia Kataib Hezbollah. Se van juntos en 2 camionetas. Soleimani cree que está completamente a salvo. Pero en ese momento, los 2 coches están siendo seguidos desde 20,000 pies por al menos 2 drones MQ-9 Reaper. Gina Haspel, directora de la CIA, ha estado rastreando los movimientos de Soleimani. Sabe que Soleimani se reúne con aliados de la milicia en Irak para planificar ataques contra las tropas estadounidenses. También sabe que es hora de tratar con Soleimani, y Trump ya ha firmado una intervención letal tras el ataque a la embajada de Bagdad. Soleimani ha estado en la lista de los terroristas más buscados de Estados Unidos durante años, pero hasta ahora ha evadido los intentos de asesinato. Ahora, sin embargo, su ubicación y su intención de dañar a las tropas estadounidenses están fuera de toda duda. Cada dron mide 36 pies de largo con una envergadura de 20 metros y pesa 5 toneladas, incluido el combustible y las armas. Cada uno tiene una cámara capaz de fotografiar claramente las palabras de una pelota de golf a 3 millas de distancia. Ahora, esas cámaras están enfocadas en los vehículos de Soleimani. Los pilotos de la Fuerza Aérea vigilan cada Reaper desde la base de la Fuerza Aérea Creech, a 32 millas de Las Vegas. Supervisan los 2 sub en pantallas de vídeo. Son los únicos 2 vehículos en circulación ahora mismo, pero una vez que lleguen a Bagdad, se mezclarán con los demás coches. A las 14:55 en Las Vegas, llega la orden. Son las 12:55 de la mañana en Bagdad. Soleimani está sentado en la parte trasera de una de las camionetas con Mahdi al-Muhandis. El único sonido es el de su conversación, muy probablemente discusiones sobre las próximas atrocidades que se desatarán en los Estados Unidos. Luego se escucha un sonido repentino y aterrador, el rugido de una fracción de segundo de un cohete Hellfire, el último sonido que escucha Soleimani. 2 misiles chocan contra su coche. Un tercer y un cuarto chocaron contra el segundo coche. Los vehículos son destruidos y quedan 2 montículos de metal en llamas. Todos están quemados hasta quedar irreconocibles, pero de alguna manera la mano cortada de Soleimani ha quedado clara, y se puede ver en el arcén de la carretera, identificable por su distintivo anillo plateado y rojo.